Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül sorprenden a todos. Tras una etapa difícil, decidieron dar un paso inesperado y acudir juntos a terapia de pareja. Una confesión que nadie esperaba y que ha generado todo tipo de comentarios en las redes. Muchos se preguntan si este gesto marca un nuevo comienzo o simplemente el intento de cerrar un ciclo con madurez. Todo comenzó cuando Burak y Neslihan aparecieron juntos en un centro especializado en relaciones y crecimiento emocional en Estambul. Según testigos, la pareja llegó de forma discreta, intentando evitar cámaras y miradas curiosas. Sin embargo, alguien logró captar una imagen de ellos entrando al edificio, lo que bastó para que la noticia se volviera viral. Los fans, acostumbrados a verlos como íconos de la televisión turca, no podían creer que ambos estuvieran atravesando un proceso tan personal. Una fuente cercana a la pareja reveló, decidieron buscar ayuda porque aún hay sentimientos, pero también heridas que sanar. Querían entender qué salió mal y si aún podían reconstruir lo que una vez tuvieron. Estas palabras despertaron esperanza entre sus seguidores, que han visto su historia como una montaña rusa de amor, orgullo y silencios. Durante una reciente entrevista, Burak se mostró sincero y reflexivo. A veces el amor no basta. Hay momentos en que necesitas comprenderte a ti mismo antes de comprender a la otra persona. Ir a terapia fue una decisión difícil, pero necesaria, confesó con voz tranquila. Por su parte, Neslihan agregó, decidimos hacerlo no por obligación, sino porque queremos cerrar esta etapa con respeto, entendiendo lo que vivimos. Sus declaraciones reflejan madurez y un profundo deseo de sanar. Los medios turcos no tardaron en reaccionar. Algunos titulares hablaban de reconciliación, otros de despedida definitiva. Sin embargo, lo cierto es que ambos fueron vistos saliendo juntos después de su primera sesión, conversando de manera calmada. En una de las imágenes, se les ve sonriendo, lo que generó aún más rumores sobre una posible segunda oportunidad. Los seguidores de la pareja inundaron las redes con mensajes de apoyo. Si todavía se miran así, hay amor, escribió una fan. Otro comentario decía, verlos juntos, aunque sea en terapia, demuestra que aún hay esperanza. La historia de Burak y Neslihan ha trascendido la pantalla, y sus admiradores viven cada detalle como si fuera parte de una serie romántica. Un amigo del actor explicó que Burak fue quien dio el primer paso. Él quería hablar, no dejar las cosas en el aire. Le propuso a Neslihan ir a terapia para poder entenderse, sin rencores. Fue un gesto valiente. Este detalle encendió el interés del público, ya que demuestra un cambio en la actitud del actor, conocido por su carácter fuerte y reservado. Desde entonces, los rumores no han dejado de crecer. Algunos aseguran que la terapia no solo está ayudando a que se entiendan mejor, sino que ha reavivado sentimientos que ambos creían olvidados. Una fuente del entorno de Neslihan contó a una revista local, después de las primeras sesiones, comenzaron a verse más tranquilos. Hablan con más respeto y, sobre todo, se escuchan. Ella volvió a sonreír cuando lo ve entrar por la puerta. Estas palabras bastaron para encender nuevamente la ilusión de los fans. En redes sociales, la conversación se volvió tendencia bajo el hashtag #Burak y Neslihan juntos, donde miles de usuarios compartieron mensajes llenos de emoción. Algunos incluso recordaron escenas de la serie que los unió en la pantalla, señalando las similitudes entre la ficción y la vida real. A veces la vida imita al arte, escribió una fan desde México. Lo importante no es volver, sino sanar, respondió otra seguidora desde Argentina. Mientras tanto, la prensa turca ha intentado seguirles el paso. En su última aparición pública, Burak y Neslihan fueron captados saliendo de un café en la zona de Bebek, muy cerca del mar. Las imágenes mostraban un ambiente distendido. Burak, con su habitual elegancia,
escuchaba atentamente mientras Neslihan gesticulaba con calma. En un momento, las cámaras lograron capturar una leve sonrisa entre ambos, una de esas sonrisas que dicen más que 1000 palabras. Durante una breve interacción con periodistas, Burak respondió con cautela: no todo lo que se dice es cierto. Estamos en un proceso, eso es todo. Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de una reconciliación, evitó responder directamente, pero su mirada se suavizó. A veces el destino te obliga a mirar atrás, no para quedarte, sino para entender, concluyó antes de subir a su coche. Por su parte, Neslihan también habló, pero desde una perspectiva más emocional. No quiero poner etiquetas. Lo importante es estar en paz. A veces uno necesita cerrar heridas para poder avanzar, con o sin alguien a tu lado. Su tono fue sereno, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y esperanza. Los terapeutas del centro donde acuden han señalado que las sesiones se centran en la comunicación emocional y el perdón, pilares fundamentales para superar las etapas difíciles. Una fuente cercana comentó: ambos están dispuestos a hablar sin máscaras. No buscan culpables, sino entendimiento. Esta actitud ha sido elogiada por muchos expertos que consideran que pocas parejas del mundo del espectáculo se atreven a mostrarse vulnerables de esa manera. En uno de los capítulos más comentados de esta historia, se filtró que Burak habría preparado una carta para Neslihan como parte de un ejercicio terapéutico. En ella, según se rumorea, el actor expresó lo que nunca pudo decir cara a cara. Siempre fuiste mi calma y mi tormenta, habría escrito en uno de los fragmentos. Aunque ninguno de los dos confirmó la autenticidad de la carta, las palabras circularon por internet, generando un revuelo masivo entre los fans. Esa misma semana, varios medios informaron que la pareja decidió continuar con las sesiones. Incluso se habló de una escapada breve a Capadocia, donde habrían pasado un fin de semana lejos del bullicio de Estambul. Testigos aseguraron haberlos visto caminando entre los globos aerostáticos al amanecer, tomados de la mano. Las imágenes no fueron claras, pero bastaron para que los seguidores hablaran de reencuentro espiritual. Quizás la vida les está dando otra oportunidad, comentó un psicólogo invitado en un programa matutino. La terapia no siempre significa ruptura, a veces es el camino hacia una versión más sana del amor. En el último capítulo de esta historia, un detalle llamó especialmente la atención: Burak comenzó a seguir nuevamente a Neslihan en redes sociales. Un gesto pequeño, pero simbólico, que muchos interpretaron como una señal de acercamiento. Eso no lo hace si no siente algo profundo, escribió un fan. Y es que cada movimiento de ambos sigue siendo analizado al detalle por millones de ojos alrededor del mundo. Hoy, mientras las especulaciones continúan, una cosa es segura: la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül no ha terminado. Ya sea como pareja o como dos almas que aprendieron a sanar juntas, su vínculo sigue despertando emociones y dejando huellas en quienes creen que el amor verdadero, pese a las heridas, siempre encuentra la forma de volver a brillar. ¿Y ustedes, qué opinan de esta decisión tan valiente de Burak y Neslihan? ¿Creen que aún hay esperanza para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para seguir descubriendo las historias más emocionantes del mundo de las celebridades turcas.